¿Ok? ¿Sabían que estamos enfermos? Así estamos enfermos porque creemos que estamos enfermos. Es decir, creemos que algo que nos pasó no nos debió de haber pasado, y al creer que no nos debió haber pasado, no quiero sentir eso que pasó, y al no quererlo sentir quedo atorado en una experiencia negativa, y a eso le llamamos estar enfermo. ¿Sí? Entonces vamos a explorar esto de una manera distinta, completamente distinta a lo que tú has escuchado, porque ese es el propósito de esta herramienta, irte llevando a ver a lo que le llamamos, por así decir, enfermedad, que no lo veas como una enfermedad, como que lo veas como una confusión. Estás confundido, estás pensando que hay algo, una experiencia que tú viviste, la estás tomando como enfermedad y no es una enfermedad, por lo cual no hay nada que sanar. Hay algo que soltar. A ver, todos al mismo tiempo. Soltar. Soltar. Ayer precisamente hay 2 o 3 compañeros que estaban ayer y hablábamos de que algunos andamos cargando recuerdos traumáticos y los repetimos y creemos que al platicarlos, al recordarlos, de alguna manera nos beneficia, porque no sabemos cómo soltarlos. Y esos recuerdos tóxicos nos hemos convertido en eso. El violado, la que se hizo el aborto, el niño que lo corrieron de la casa, el apestado, o sea, anda cargando y cargando con eso porque no sabe cómo soltarlo. Y a eso le llamamos enfermedad. No, no es una enfermedad, es un recuerdo que no has aprendido a soltar, a soltarlo. Por muchas cosas, vivimos en una sociedad que nos hace creer cosas que no son verdad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a explorar eso. ¿Qué es un recuerdo? Una historia. Algo del pasado. Una memoria. ¿Ok? Veamos entonces. Si tú eres, supongamos, este cuerpo, o tú eres tu conciencia, tu presencia, ¿cómo una memoria va a tener el poder sobre ti? ¿Cómo una memoria que tú imaginas en este momento, porque sin ti, ¿qué pasa con esa memoria? No existe esa memoria. Tú tienes que imaginarla y recordarla y volverla a recordar y volverla a platicar. Cuando te empiezas a dar cuenta significa que me doy cuenta que ya estoy pensando otra vez en eso. O sea, ya me doy cuenta. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene que esté pensando pensamientos de culpa? Pensamientos de dolor. ¿A quién le hago daño con eso? ¿Al que me violó? No. Me hago daño a mí. ¿Qué sentido tiene? Y aquí es donde empieza. Este sinsentido va creando una carga emocional en el cuerpo. Y esa carga emocional en el cuerpo empieza a hacer que el cuerpo empiece a batallar para trabajar. Por ejemplo, si tengo una experiencia de mucha indecisión, ¿todos saben lo que es la indecisión? Bueno, entonces las indecisiones empiezan a afectar los riñones. Una persona que es muy indecisa empieza a tener problemas de los riñones, porque el organismo, el programa del organismo está en separar lo que ya no sirve de lo que sí sirve, de lo que ya no sirve, y entonces entra un programa indeciso y no sabe qué hacer y empieza a tener problemas del cuerpo. Mira qué loco está esto. Entonces hay muchas ideas y creencias que tenemos que están enquistadas en el cuerpo y le están afectando al cuerpo, porque no sabemos cómo soltarlas. La perspectiva, la idea que tenemos de cómo tratar esas cosas es la que está hasta cierto punto errónea. Porque primero tendríamos que saber quién eres tú, y ya que sabes quién eres tú, vas a saber qué representa eso en tu vida. Pero mientras no sabes quién eres, tú crees que eres tus recuerdos. Crees que eres tu recuerdo, te identificas con tu recuerdo,
Cuando a alguien le preguntan quién eres, luego arranca para su mente a describir recuerdos de dónde lo parieron, qué fue lo que estudió, a qué se dedica. O sea, nos cuenta la historia. No nos dice quién es. Yo soy el delegado de tránsito. Bueno, a eso te dedicas, pero ¿quién eres? Bueno, soy Cachanilla. No, tú naciste en Mexicali. No eres eso. ¿Quién eres? Llega un momento en que, pues la verdad no sé quién soy. Porque todo lo que cuento no es lo que soy. Y ese es, partiendo de ahí es donde vamos, que las medicinas sagradas empiezan a ayudarte a recordar y a recordar quién realmente eres. Y cuando empezamos a sentir lo que somos, volteamos y vemos el recuerdo y nos damos cuenta que no tiene nada que ver con nosotros. Nada. Fue un suceso de miles y miles de sucesos que te han pasado. Que en algunos de los sucesos tú tienes ideas y creencias que eso es muy malo. Vamos a poner ejemplos así porque a veces la mente necesitamos confrontarla. Una vez me tocó, hace unos años, una persona que trabajaba para una empresa y era muy eficiente la muchacha, ya tenía como unos 40 años, pero nunca se había casado, ni siquiera novio había tenido. Y entonces los de recursos humanos, pues les estábamos dando capacitación a esa empresa y les preocupaba mucho esa muchacha, que era muy eficiente, pero que tenía ese problemita, y me dijeron que si me animaba a platicar con ella. Y resultó que cuando tenía 13 años más o menos, un tío de ella le estuvo acariciando una pompa. ¿Y por qué una pompa? Porque dicen que dormía y le tocaba la pompa que quedaba para el lado del tío. La mente de ella quedó de que los hombres son malos, de que los hombres hacen daño, de que los hombres se aprovechan, y creó una resistencia a los hombres al grado de que un hombre no la podía tocar, porque al tocarla ella se ponía en crisis. ¿Ok? Entonces empezamos a ver eso y a contemplar cómo es que nuestra mente ante un suceso se trauma la mente. ¿Pero por qué se trauma? Porque la connotación del significado que tú le das a que te toquen una pompa, tú se lo tienes que dar. Porque empezamos a ver con la niña cuántos accidentes había tenido. Por ejemplo, estaba cocinando con una tía avena y la avena caliente se le cayó a la tía y la bañó a ella y quedó con marcas por todos lados. Pero a la tía no la odia, la ama, cuando la chamuscó toda. Estaban jugando con un primo y la golpeó con un bat y le hizo una cortada aquí en el bat y duró 3 días casi en coma. Pero tampoco odia al primo cuando la dejó en coma. ¿Pero por qué odia al tío? Porque le tocó la pompa. Porque tiene que ver con la sexualidad. Y todo aquello que tenga que ver con la sexualidad, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo interpretamos? Malo, sucio, malo, diabólico, satánico. Entonces, muchos de nuestros complejos y traumas tienden a tener esa asociación. Pero ¿quién le da ese carácter? Nosotros. Nosotros le damos ese carácter de malo, sucio a la persona que tiene esos deseos, que vamos a decir que es cachonda, que es cachondo, que le gusta el sexo o algo. Inmediatamente lo etiquetamos como alguien sucio, pervertido. La mente, es más, no quiero que se me acerque, es más, no quiero que me vea. Entonces, imagínate todo el mecanismo que hay ahí de cada uno de nosotros de andarse cuidando de una persona que tiene estos deseos. Ahora, yo no estoy diciendo en ningún momento que hay que aplaudirle, que hay que festejarlo, que hay que hacerle una fiesta. No. Sí, ¿qué significado le damos nosotros a eso? Nosotros. Ahora, te encuentras a una persona, así como un perrito que tiene rabia. ¿Ok? Te encuentras a una persona que es neurótica, que se enoja mucho, que explota por cualquier cosa. O una persona que esté enferma de alguna enfermedad, no sé, esquizofrenia, Alzheimer, cualquier enfermedad que tenga. ¿La tratas así como tratas a un enfermo con problemas sexuales? ¿Verdad que no?
Si encontramos a una persona con ciertas enfermedades, ¿cómo la tratamos? Con compasión, con cariño. Y si vemos a alguien que tiene problemas sexuales, ¿cómo lo tratamos? Con mucho rechazo, con mucho odio. ¿De dónde viene el odio? ¿De él o de nosotros? Y voy a llevarte por un pequeño proceso para que veas. Si tú fueras una persona que fueras un poco, ¿cómo le llamamos? Para no meternos muy profundo. Que fueras una persona que disfruta el sexo. Tanto, ¿sabías que hay mujeres que disfrutan mucho el sexo? Hasta se hacen estrellas porno. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con su familia, con sus hermanos? ¿Cómo las ven? Y juicio. Quiero que vayas viendo que nosotros como entidades humanas traemos mecanismos porque no aceptamos la realidad, la verdad de lo que está sucediendo afuera. Tú no puedes evitar encontrarte en tu vida con alguien que disfrute el sexo y que incluso lo presuma. No lo vas a poder evitar, te lo vas a encontrar. Alguna amiga tuya, alguien que a veces hasta se le anda enseñando más, que es exhibicionista, que quiere llamar la atención. Esa es la realidad. Existe una entidad en tu vida que se comporta de esa manera. Vas a encontrarte un hombre que anda buscando los fines de semana en todos los bares, buscando a ver con quién se aparea. ¿Y cómo lo vemos? Como malo pervertido. Ahora, la pregunta es muy específica. ¿Quién siente el rechazo por esa gente? ¿Quién crees que se enferma por sentir el rechazo? Nosotros. Nosotros pensamos y tenemos la idea de que esa gente no debería de existir. No debería de existir. Pero la pregunta aquí con ustedes, ¿existen esas personas? Sí. El creador del universo, llamado Dios, llamado como tú le quieras llamar, los está creando y ahí los tiene. ¿Quién eres tú que te estás creando cáncer, diabetes, te estás creando sufrimiento porque no quieres amar a esas personas? Si yo lo rechazo y lo odio, ¿quién crees que siente ese odio? De eso nos han estado hablando todos los maestros. Esa es la enfermedad que tenemos. Por eso estamos enfermos. Porque suceden cosas en la vida y no las queremos aceptar. Ni lo que sucedió, ni lo que está sucediendo, ni lo que probablemente pueda suceder. De antemano, si yo le pregunto a esta niña, si tú te casas y tu marido es mujeriego, ¿lo vas a aceptar y amar? Ah, no, por supuesto que no. Y entonces es decir, todavía no pasa y ya lo estoy rechazando. ¿Puedes ver? Ahora la pregunta, el hecho de que tú rechaces a una persona así, obvio que va a tener que llegar, si te ama, te va a tener que llegar con mentiras. Y va a tener que ir a la iglesia a hacer un juramento que no va a poder cumplir el pobre. Buscando la manera que no te enteres de nada para ver si logra tener un matrimonio. Pero el día que lo descubres, pues valió cacahuate el asunto. Es decir, vivimos así, como con un montón de mentiras y mentiras, tratando de convencernos, porque no amamos la verdad, no la aceptamos, no la reconocemos, que así es. Así es tu papá, así es tu mamá, así es la vida, así es el gobierno, así son los policías, así son los sicarios, así es el mundo donde tú vives. ¿Qué le sucede cuando alguien no está aceptando, está en constante rechazo? Pinche calor, puta, como pinche calor, que cada día está peor y ya no aguanto el pinche calor. Y que, ¿quién te tiene viviendo en Mexicali? Vete a vivir a La Rumorosa, aquí están muy cerquitas. ¿Sí? Poco a poco estas herramientas nos van ayudando a ser conscientes de esos mecanismos automáticos que tenemos todos de cómo estamos rechazando, resistiendo el tono de voz de una persona, cómo habla mi mamá. Cada vez que me dice mi mamá, Manuela, ay, mamá, ¿qué chingados quieres? Ya vas a empezar. Si ni te ha dicho nada. Pero tú ya estás, cómo me cae gordo que me hablen. O ves el teléfono y, ay, es mi mamá.
ya estás con el estómago revuelto. ¿Sí? ¿Quién está resistiendo eso? Nosotros. Y venimos aquí, quiero que me sane la medicina o algo. Te vas acá, es así como quien exprime una toalla. Te van a exprimir todo el dolor, vas a llorar y vomitar y vas a decir, me siento muy bien. Pero en cuanto veas el teléfono, ay, cómo chinga mi mamá. Ni siquiera me deja terminar la ceremonia. Eso es lo que está provocando ese dolor. Si tú no empiezas a reconocer que todo está sucediendo como tiene que suceder, y tú te relajas y te relajas y te relajas y te rindes a esa verdad, no nos podemos aliviar. ¿Y cuál es el 1, 2, 3? El primero es que te des cuenta que tú eres una entidad, una unidad de conciencia que se da cuenta. Tú eres el que se da cuenta que estás en una plática aquí. Tú eres el que se da cuenta, ¿ok? Ahora yo invitaba el día de ayer a las personas a que te des cuenta que estás escuchando el sonido de un aire acondicionado. No tienes que voltear a verlo. Date cuenta de que está fresco aquí afuera comparado con adentro, con afuera. Ahora, invité ayer a que te des cuenta cómo era el salón donde tú estudiaste sexto año. Date cuenta que te estás dando cuenta de los movimientos que está haciendo tu mente y te está poniendo imágenes. Date cuenta que tú eres esa unidad de conciencia que se da cuenta lo que está haciendo tu mente. Wow, ahí estás viendo el salón, mira, era maestra o maestro, míralo, ahí lo puedes ver. ¿Con qué ojos estás viendo eso? Es con tu conciencia. Esa es tu esencia, es lo que realmente somos. Ahora date cuenta y siente los pies. Siente cómo se sienten tus pies. Es más, mueve los pies dentro de los zapatos. ¿Quién se está dando cuenta que estás moviendo los pies dentro de los zapatos? ¿Verdad que hay algo que se da cuenta? ¿Hay algo que se da cuenta que estás recargando tu espalda en la silla? ¿Hay algo que está dándose cuenta que no es el cuerpo? No son los pensamientos. No, hay algo que se da cuenta que me cayó pesada la comida. ¿Y cómo sabes? Porque me doy cuenta de que se me hinchó el estómago, que me rechina. ¿Quién se da cuenta? ¿El cuerpo? No. Tú te das cuenta, tú eres conciencia. Y cuando yo me doy cuenta, yo conciencia, me doy cuenta de los pensamientos que estoy pensando. ¿Cómo chinga mi mamá? Yo me doy cuenta y ahí es donde me cuestiono. ¿Qué sentido tiene tener esos pensamientos? ¿A quién le hago daño al pensar esos pensamientos? Esto es cuando la conciencia empieza a aparecer. Son los albores de la conciencia, los despertares, los amaneceres cuando te cachas a ti pensando esos pensamientos. Dices, wow, esos pensamientos son destructivos. Cada vez que mi mente dice, estoy harto de esto, tú te das cuenta que algo dentro de ti dijo, estoy harto de esto. Pues entre más harto de esto estás, más se jode el cuerpo. Entre más digas, acepto, sí acepto la vida como es. Hágase tu voluntad como siempre se ha hecho. La acepto. Ya no voy a resistirme más, ya no voy a quejarme más. Voy a vivir mi vida, voy a agradecerlo, voy a valorarlo. Voy a sentirme afortunado por lo que está pasando. Esa es la enfermedad colectiva que tenemos. Es una disfunción. ¿Qué es una disfunción? Que no nos hemos dado cuenta que no somos los pensamientos. Es decir, me siento cuerpo y luego siento emociones y ni siquiera sé de dónde vienen. Tú me haces enojar, tú me faltas el respeto, tú me desesperas, o sea, para allá para afuera veo que allá está la causa. No me doy cuenta que mi mente es la que está encabronada, frustrada, molesta. Que es la que se está comparando y está haciendo un caos. Pero ¿sabías que tú no eres los pensamientos? ¿Tú no eres la mente? Tú eres el que se da cuenta, bueno, entre comillas, algunos todavía no se dan cuenta, que de eso estamos hablando. Es empezar a despertar la conciencia para darme cuenta
qué pensamientos tengo, si son beneficiosos, si son a favor de la vida, si están agradeciendo, si están valorando, o estoy quejándome, lamentándome, culpándome, atacando. ¿Qué clase de pensamientos estoy generando? ¿Sí nos estamos entendiendo? Esta es la propuesta, esta es la invitación que te hago yo y las medicinas que te vamos a dar, de empezar a asumir la responsabilidad 1000, que lo que siente cada uno de los que está sentado aquí no viene de lo que está pasando afuera, viene de lo que tú estás interpretando de lo que está pasando. Eres tú el que se está peleando con tu mamá, con tu papá, con el novio, con la vida. En lugar de estar agradecido y agradecido de chingadera, agarraste algo y la estás haciendo de pedo. ¿Sí? Es decir, la propuesta va a ser siempre eso, amar lo que es. ¿Qué es amar lo que es? Reconocer que tengo el privilegio, la fortuna de existir. Y estoy existiendo aquí y me dieron un bonito cuerpo para pasearme. ¿Qué dice mi mente? Bueno, pues si lo compara con cuál, con el del muchacho, digo, no, pues me lo hubieran dado el de él. Si lo comparo con el de él, no, dice, no, o sea, ¿qué pedo? No, dice, ¿la ves? ¿Y qué tiene mi cuerpo? ¿Qué tiene tu cuerpo? Mi mente los está comparando. Está compare y compare los cuerpos. Piensa que los cuerpos de gente más delgada es más feliz. Ayer hablamos de eso también. Tengo muchas amistades muy amargadas y se la llevan en el gimnasio. Tengo amigos flacos que son neuróticos, y tengo amigos así gorditos que son bien jacarandosos, bien. Entonces, ser delgado no significa estar sano, no tiene esa. O sea, ser delgado es que en el mundo que vivimos se le da mucho valor a las personas delgadas. Entonces llamas la atención, se te quedan viendo algo, y ante la necesidad de no saber quién soy, pues cuando menos quiero que volteen a verme. Entonces estoy bien preocupado ahí tomando malteadas y echándole duro y duro para poder llamar la atención. ¿Sí? Pero cuando ya empiezas a saber de dónde viene lo que sientes, ya no te interesa mucho el gimnasio. Puedes ir a caminar, puedes hacer muchas cosas, pero ya no le das tanta importancia. Ya sabes que tu felicidad, tu salud no está en un gimnasio. Que lo que está ahí es una necesidad de necesitar ser reconocido, ser admirado. Porque no sabes quién eres todavía. Y tengo varios amigos que tienen gimnasios y todo eso y ven estos videos y se encabronan mucho conmigo. Saludos a mis amigos.